Muy buenas tardes, mi nombre es Susana Prieto, estoy transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en esto que promete ser mi nueva casa muy pronto, gracias a la jueza Gómez Guerra, pues ya me agencié una casita por aquí en Juárez para que ya puedan venir mis compas de Matamoros a visitarme. Compañeros, hoy no es un día de celebrar. Hoy vamos a hablar de mi tierra, hoy vamos a hablar de Chihuahua, hoy vamos a hablar de Javier Corral, de las autoridades de salud en mi estado y de que, según las declaraciones del propio subsecretario de Salud, Arturo Valenzuela, estamos 2 veces peor en Ciudad Juárez que cuando estábamos en semáforo rojo. Hemos rebasado las 1,000 muertes. Los contagios de la última semana son más de 1,700. Cada vez mueren más personas en Ciudad Juárez a consecuencia del COVID-19. Ellos siguen aferrados a lo suyo. Ellos siguen empeñados, el gobernador, en decir que son los ciudadanos chihuahuenses y las ciudadanas, por supuesto, quienes se empeñan en no tomar conciencia de las cosas. Bueno, será porque no se los explica con la claridad que debía ser y porque a las explicaciones que da el gobernador Javier Corral en Chihuahua les falta consistencia, son contradictorias, lo que no tiene valor. Lo que es contradictorio no puede adquirir valor. No puede ser que el gobernador del estado de Chihuahua exhorte a usar cubrebocas, a guardar la sana distancia, que cierre los bares, los antros, los comercios. Las chicas que ponen uñas ya están en la quiebra, los estilistas. ¿Qué comercio mal le podría yo enumerar? Porque dice, cuando entró en vigor la semaforización en Chihuahua, que había que tener cuidado. Pero ¿qué cree? La maquila sigue intocada. La maquila en Ciudad Juárez, como en diversos estados de la República, sigue trabajando al 100% con estos márgenes inauditos de mortandad. Es verdaderamente un crimen de lesa humanidad que se nieguen a cerrar la industria maquiladora. Por beneficiar al capital, hombres y mujeres están muriendo a diario. Es muy importante que todos ustedes regresen a las primeras lecciones que di antes de que me privaran de mi libertad, porque por andar denunciando maquilas y defendiendo trabajadores es por lo que me va como me va, pero no voy a parar. Revise los primeros videos. Se espera que la zona norte de Chihuahua, entre la que se encuentra Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, por ejemplo, vuelva a semáforo rojo el viernes. Ya habíamos estado en amarillo. Regresamos a naranja. Y ahora en naranja dice el secretario de Salud que estamos 2 veces peor que cuando estábamos en la semana 23 en semáforo rojo. La primera vez que nos pusimos en rojo. Es catastrófico. Yo les estuve diciendo a ustedes en algunas transmisiones que a mí me había platicado mi hijo en Los Ángeles, que a partir de octubre, noviembre y diciembre se esperaba en California, que es uno de los estados más afectados en Estados Unidos de Norteamérica, un boomerang de contagios y de muertes que llamaron el puño negro. ¿Por qué? Por la reapertura, por supuesto, de las fuentes de empleo, porque regresamos a la normalidad, porque vendieron muchos cubrebocas, porque vendieron muchos galones y litros de sanitizante,
porque vendieron esta industria, se convirtió en algo muy prolífero. Incluso hubo maquilas que se tomaron en serio la cosa de la Organización Mundial de la Salud, de que se iban a necesitar más de 90 millones de cubrebocas, y dejaron lo que producían y se pusieron a producir cubrebocas. Señores y señoritas, todas ellas, incluida yo, la situación es sumamente grave, muy grave. No solo en México, porque no puede los panistas o los priistas estar culpando a López-Gatell de su irresponsabilidad en la pandemia, cuando los números entre los que se mueve el COVID alrededor del mundo son muy semejantes a lo que está pasando en México. Hay que cerrar las maquilas. Pero yo quiero saber si los gobernadores de Tamaulipas, de Baja California, de Chihuahua, van a decir que cierren la maquila porque importa más la vida de los chihuahuenses que los gananciales de las empresas. Por supuesto que no lo harán. Cuando regresen al semáforo rojo, que se espera que sea en los próximos días, yo supongo que será el viernes, porque esto de la semaforización viene desde la capital, desde Ciudad de México. El viernes, que nos vuelvan a colocar en semáforo rojo, solo podrá trabajar el 30% del personal en la industria maquiladora en el estado de Chihuahua. 30%. Los que no están viendo la disminución, los que no están viendo en la maquila que los están mandando desde ya a su casa, porque estamos en semáforo naranja, compañeros, y con semáforo naranja no puede estar funcionando más del 50%. Ahora bien, ¿cuáles empresas tenemos que retomar? No hemos sido lo suficientemente cuidadosos en las lecciones que se les estuvieron dando desde antes de que me convirtiera en la chava del 8. Digo, del 8 de junio, en que me entambaron en Tamaulipas. Hay que repasar de nueva cuenta. El decreto de emergencia sanitaria sigue vigente. Por lo tanto, las empresas deben pagarles, si los envían a casa, el 100% de su salario, porque no ha habido modificación a ese decreto. Así que no firme usted convenios para irse por menos cantidad. Recuerde que la empresa que me quiere mandar a la cárcel aquí en Ciudad Juárez es Electrocomponentes de México, que estuvo haciendo todo su show para que los trabajadores le firmaran un convenio primero del 50% y luego Ismael Dávalos les abrió la Junta de Conciliación, lavándose las manos como Pilatos, este funcionario corrupto. Les dijo: yo les presto las instalaciones de la Junta para que firmen aquí el convenio y crean que es ante la Junta, pero realmente yo no puedo hacer eso porque la Junta, el tribunal, no puede hacer ningún convenio que viole derechos elementales de los trabajadores. Y obligar a los trabajadores o que sancione, protocolice, ponga sellos, firmas y admita como legal la Junta de Conciliación un convenio para que solo se les pague el 50, 60 o 70% del salario es ilegal y podría llevar incluso hasta la cárcel a los funcionarios que así lo hicieran. ¿Cuáles empresas van a trabajar? Las que nunca han parado, que son esenciales. Pues no tome usted esta referencia, porque como no ha parado casi ninguna, por lo menos en Ciudad Juárez, Matamoros y Reynosa, los trabajadores están completamente confundidos desde el día 1 de cuáles son las empresas que deben parar. Electrocomponentes de México no es esencial, debe de estar trabajando con el 50% de su personal. Si pasamos a rojo, debe cerrar en rojo, porque no es una empresa esencial. Recuerde que las empresas esenciales son las que realizan o las que producen productos médicos, que también los productos de agricultura, que producen también
que las podadoras de pasto no son productos para la agricultura, Toro. Eso ya creo que lo deben de tener bien aprendido. Bel Eléctricos tampoco lo es. Las que producen la cadena de las ferreterías, las guarderías, las que producen alimentos envasados o empaquetados porque son de primera necesidad, las empresas de transporte, que estoy muy triste porque falleció el señor Joel Ávila, de los compañeros del asunto de Nuevo Laredo, transportista, héroe nacional, de esos héroes olvidados, a los que nadie dedica un minuto de silencio. Me puede en el alma la muerte del señor Joel Ávila, de los transportistas de Jaguar, que también fueron, como todos los trabajadores de Tamaulipas, engañados por su sindicato que se quería quedar con la empresa, con la quiebra de Celadón en Estados Unidos. Envío mi más sentido pésame a su esposa, a sus hijos, a sus amigos y familiares. Y también les recuerdo a los trabajadores que todos aquellos que tienen asuntos con un abogado, aunque mueran, los derechos de los trabajadores son hereditarios. Los derechos de los trabajadores deben pagarse a quien acredite en el procedimiento de la declaración de beneficiarios ser su dependiente económico. Esas son las empresas esenciales, los guardias de seguridad también, además de las guarderías. Esas son las empresas que no van a parar o que van a trabajar al 100%. Y luego tenemos las de la rebatinga de por allá de Mayo, que son la industria automotriz. ¿Por qué Adela Ceballos decide que no sigamos en Fisher los de Snitis? Porque tenía que trabajar con el 35% de la capacidad de la empresa en semáforo rojo. Aquí, compañeros, es el 30% en el estado de Chihuahua con semáforo rojo. Ciudad Juárez probablemente tiene que estar trabajando en la industria automotriz y la aeroespacial, que son consideradas las nuevas empresas esenciales. ¿Y cuál es la industria automotriz? Pónganse buzos porque hay que ver y que aprender qué es lo que nosotros estamos produciendo. Fisher es nueva, esencial. No es esencial, truchas, ¿no? Pero es nueva, esencial. No va a cerrar, pero tiene que trabajar con el 35%. Aptiv, en Juárez, anteriormente conocida como Río Bravo, que produce arneses para automóvil, ¿sí? Ella va a trabajar con el 35% de su capacidad, ¿sí? La industria automotriz textilera, LIR, todos los trabajadores de LIR siguen quejándose amargamente del número de contagios que hay en su empresa. Robert Bosch, pero LIR Monarca, LIR La Cuesta, dicen abogada, el nivel de contagio es increíble. Desde el minuto 1 en Ciudad Juárez, LIR fue el número 1 en contagio. Sin embargo, se ha convertido en la donadora oficial de cubrebocas. Anda por ahí con los empresarios, donando por aquí, donando por allá los insumos que requieren los hospitales para trabajar, y entonces con eso han acallado, por lo menos a las autoridades y a sus conciencias. Pero LIR y Adient son empresas que solo deben estar trabajando en este momento en Ciudad Juárez con el 50% de su capacidad. No pueden estar trabajando al 100%, aunque yo sé que sí. Es un crimen lo que están cometiendo. A partir de que el semáforo se vuelva a poner en rojo, que es lo que se espera en los siguientes días, tendrán que elaborar estas empresas cualquier partecita que haga para automóvil. Y aguas, porque luego Parker se les quiere colar, o se les coló en Matamoros diciendo que era esencial,
que porque eran para respiradores, las cosas esas de plástico que hace, y obviamente que no son para respiradores. Ahorita van a volver otra vez al inicio, a las mentiras con las que han hecho que muera tantísima gente en Ciudad Juárez, Matamoros y Reynosa. Van a volver a decirles que su empresa es esencial, aunque no lo sea. Aunque creo que ahora ya tienen un poco más de conocimiento y si no, compártanlo. Si su empresa no es esencial como Electrocomponentes de México, debe cerrar sus puertas en semáforo rojo por completo y pagarles el 100% de su salario. No firme convenios porque eso es lo que legitima a las empresas a pagarles menos. Si ustedes no firman, la empresa les tiene que pagar el 100%. Y ayer que terminé mi transmisión me dice un compañero, pues a nosotros ni nos notifican. ¿Les vale si les firmamos el convenio? No, nada más nos dicen, te vas a tu casa y te pago el 50%. Si no firmó y la empresa le pagó solo el 50%, usted puede demandar la rescisión del contrato de trabajo y exigir su indemnización al 100%, porque la empresa está violando la ley. Entonces, esenciales, ya dije cuáles. No esenciales, Regal es no esencial, al igual que Electrocomponentes de México, deben cerrar por completo en semáforo rojo. Por favor, no se dejen guiar ni por sus gerentes, ni por lo que manipula la prensa, de que somos nosotros los responsables de toda la muerte que hay. Sí hay gente irresponsable, pero no es la mayoría. Si vive usted en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y no tiene a qué salir, no salga. Si trabaja en la industria maquiladora, háganos señales de humo para saber que se sigue violando la ley en su empresa y que esta es la causante de tanta muerte. La mayor parte de las empresas, Columbus, no es esencial. Híjole, no sé si me están preguntando porque quién sabe dónde ando. Hay una que liada. Ay, quién sabe, escriben bien rarito, ¿eh? Saludos a su mom. No, pues los de los saludos no me dejan ver las preguntas. Pero si no es esencial, si no produce lo que ya les dije, debe cerrar. Electrocomponentes de México, en cuanto el semáforo esté en rojo, debe cerrar. Y no firme ningún convenio para pagar menos del 100%. Cuide su vida y la de los suyos. Es importante. No salga si no tiene a qué salir. Mi nombre es Susana Prieto Terrazas. Transmito de lunes a viernes en mi perfil de Facebook a las 5:30 de la tarde, tiempo de Mexicali, 6:30 de la tarde de mi amado Ciudad Juárez, Chihuahua, 7:30 de la tarde de mi Matamoros, Ciudad Victoria, Reynosa, Tamaulipas y Ciudad de México. Estamos, los colectivos del país, tratando de unificar nuestras fuerzas para efecto de exigir también la libertad de nuestra compañera Kenia Hernández, que fue privada de su libertad antier por la noche, acusada no sabemos todavía de qué delitos a un particular, así como yo comprenderé, porque estaba apoyando a los compañeros otomíes que tienen tomado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. Saliendo de ahí se la llevaron a Puebla y le dieron un raite por todos lados hasta que finalmente la llevaron al Estado de México. Esta situación de estar privando de su libertad a los activistas es algo que nos tiene en mucha alerta. Si usted puede poner en su muro hashtag Kenia Hernández libre ya, se lo agradezco mucho. Nos vemos el día de mañana. Cuídese. Usted es lo más importante, más que el trabajo, incluso. Y para los enemigos, yo no les voy a dar de comer. Ya les adelanto la respuesta.